A veces sentimos que algo no encaja. Todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay un peso extraño, ¿sabes? Te despiertas cansado, te exiges demasiado, piensas hasta perder el rumbo. Parece que hiciste 1000 cosas, pero aún así terminas el día con la sensación de que no avanzaste nada. Finges que estás bien, dibujas una sonrisa automática, pero en el fondo hay un vacío creciendo, un silencio raro, un hueco que no avisa, solo aparece. La verdad, que casi nadie dice, es que mucha gente vive así, atrapada dentro de su propia mente, en un bucle de ansiedad, miedo, comparación y exceso de pensamiento, pero con muy poca acción, como si la mente se hubiera convertido en un laberinto sin salida. Pero mira, tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor saboteadora. Puede levantarte o destruirte sin que nadie lo note. Si no tomas el control ahora, ella seguirá hundiéndote, en silencio poco a poco, como quien no quiere nada. Y no, esto no es exageración, es la más pura realidad. La buena noticia es que puedes cambiar este juego, puedes girar la llave y transformar esa mente que te traiciona en una compañera de batalla. No es un discurso motivacional vacío, es entrenamiento, y ahí entra el estoicismo. Esta filosofía no es un adorno de libros antiguos, es herramienta, es arma, es escudo, es el manual práctico para quien quiere salir del caos mental y vivir con más razón, más enfoque y más fuerza. Y puedes comenzar hoy. Ahora. ¿Sabes por qué? Porque una mente fría es una mente fuerte. Y una mente fuerte es el primer paso hacia una vida libre. Vamos a empezar. Imagina la mente de Marco Aurelio, el emperador, uno de los hombres más poderosos de la historia. Pero él no nació listo, no vino con un manual de grandeza. Era humano como tú y yo, con dudas, miedos, deseos y debilidades. Y aunque estaba rodeado de gloria, batallas, aplausos y exigencias, luchaba una guerra interna, una guerra que nadie veía. El caos dentro de él era más grande que el de las fronteras del imperio. Y muchas veces tenía miedo de fallar, de decepcionar, de que sus decisiones costaran vidas, miedo de ser el responsable de la caída de todo. ¿Te imaginas cargar con eso? Y entonces, solo, en el frío cortante del norte, en una tienda, improvisada, escribe algo en su diario que todavía resuena hoy en nuestras vidas. El sufrimiento no viene de los hechos, sino de cómo los interpretamos. Y ahí, en ese instante, comprendió un poder profundo, que no controlamos lo que pasa afuera, pero sí cómo lo interpretamos y reaccionamos. Eso sí es nuestro. Ahí comenzó el verdadero entrenamiento. De emperador por fuera, pasó a ser guerrero por dentro. Decidió que cada emoción que surgiera la observaría, cada miedo lo desmontaría con lógica, cada duda la enfrentaría con disciplina. Dejó de reaccionar, comenzó a responder, con presencia, con claridad, con razón, y esa es la verdadera fuerza, la que nace del autocontrol, del silencio interior, de la elección consciente de no ser marioneta de sus propios impulsos. Hoy sus palabras inspiran a millones, pero lo que pocos entienden es que nacieron del dolor, de la lucha, de noches en las que tuvo que ser más fuerte que su propia mente. Y ahora, esa historia no es solo suya, es tuya también, porque si él pudo, tú también puedes. La diferencia está en la elección, elegir entrenar, elegir actuar con razón, elegir hoy dominar tu propia mente. Escribe en los comentarios si tienes el valor de dar ese primer paso. Hoy elijo la razón, hoy elijo dominar mi mente, porque una mente fría no es una mente débil, es una mente firme, es una mente que sabe lo que está haciendo, y eso, amigo mío, es lo que define a los verdaderamente fuertes. Ahora vamos a entender mejor este duelo, razón versus emoción. Y no es charla teórica, no, es cosa del día a día. La mayoría vive como hoja al viento. Cualquier soplo de emoción ya cambia la dirección. Un enojo mal digerido, una mirada extraña, un mensaje mal interpretado. Y listo, ya están perdidos. Es un ciclo sin fin. Reaccionan, explotan, se arrepienten, piden disculpas, vuelven a reaccionar.
siempre como rehenes del impulso. Y entonces, ¿qué pierden? El único territorio que deberían proteger, su propia mente. El estoicismo propone otro camino. No quiere convertirte en una piedra fría. Quiere que seas humano, pero un humano con dominio. Que sientas, sí, pero que elijas actuar con conciencia. Que mires al enojo y digas, te veo, pero no soy tu rehén. Que enfrentes el miedo con las piernas temblando, pero que aún así des el siguiente paso. Que escuches el caos, pero respondas con firmeza. Para un estoico, la razón es más que una función cerebral. Es el ancla del alma. Es lo que separa al ser racional del animal. ¿La emoción? La emoción es natural, viene como ola. Revienta, sacude, desestabiliza, pero no es el volante. Es ruido, no es dirección. Si la dejas, toma el control y te lleva a donde quiera. Pero si tú mantienes firme el volante, podrá hacer escándalo, pero no cambiará tu ruta. La emoción solo domina a quien pisa el acelerador sin mirar el camino. El enojo, por ejemplo, es una locura pasajera. Si no lo contienes, se convierte en incendio y lo quema todo. Epicteto ya lo advertía. No es el mundo lo que te quiebra, es la forma frágil en que interpretas lo que ocurre. Fuerte, ¿verdad? ¿Y sabes qué es aún más curioso? Estos hombres no hablaban de filosofía de escritorio. Hablaban de la vida real, del momento en que alguien te insulta y te hierve la sangre, pero respiras y te controlas. Del instante en que la ansiedad te aprieta el pecho por algo que ni siquiera ha pasado, pero tú respiras y recuerdas, lo que no puedo controlar, no puede controlar mi paz. El verdadero estoico no es frío, es lúcido. Lo siente todo, pero solo actúa basado en lo que es útil, justo y necesario. Sabe que las emociones son pasajeras, pero las acciones tienen consecuencias. Entiende que la diferencia entre la libertad y la prisión está en ese punto donde decides, ¿voy a actuar con razón o voy a reaccionar por impulso? La mayoría elige el impulso. El estoico entrena para elegir la razón, y ahí es donde todo empieza a cambiar. Actuar por impulso es fácil, cualquiera lo hace. Reaccionar en el calor del momento, hasta un niño lo hace. Pero parar, pensar, reflexionar y solo entonces responder, eso es para pocos. Eso requiere fuerza, eso requiere práctica. Y el estoicismo es justamente ese mapa, una guía para no dejarte arrastrar más por las olas de la emoción, sino para navegar con firmeza, incluso cuando el mar está furioso. Porque la razón no es frialdad, es libertad. La emoción no es debilidad, es energía. Pero energía sin dirección se convierte en explosión. Ahora, cuando pones a la razón como líder, esa energía se convierte en acción útil. Lo que los estoicos nos enseñan, en esencia, es esto. Puedes sentirlo todo, pero necesitas aprender a actuar como si no sintieras. Suena extraño, ¿verdad? Pues ahí está el secreto. Entrenar la mente para eso no es un don con el que se nace, es disciplina, es esfuerzo, es una batalla diaria, silenciosa, lejos de los ojos del mundo. Los estoicos lo sabían que el caos externo nunca se detendría, que el enojo seguiría visitando, que el miedo seguiría susurrando, que la duda intentaría frenar cada paso, pero también sabían que con entrenamiento era posible actuar con claridad, incluso cuando todo dentro de uno gritaba lo contrario. La primera estrategia estoica para esto es simple, pero poderosa. La pausa. Sí, hacer una pausa. Antes de reaccionar, detente. Antes de responder, respira. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese pequeño espacio vive tu libertad. Es ahí donde la razón puede entrar en escena e impedir que la emoción tome el control. Cuando alguien te provoca, la voluntad de responder es inmediata. Pero si esperas un instante, observas y respiras, todo cambia. Esa pausa puede salvar una amistad, una oportunidad, una decisión o incluso tu paz. Otra práctica esencial es el control interno. Epicteto hablaba de esto todo el tiempo. Pregúntate constantemente,
¿Qué está bajo mi control? Porque eso es lo que importa. No puedes controlar lo que otros piensan, dicen o hacen. No puedes cambiar lo que ya pasó, pero puedes controlar tus acciones, tus pensamientos, tu actitud. Y eso es suficiente. Enfocarte en lo que está a tu alcance te devuelve el poder. El resto es solo ruido, es ilusión. Los estoicos también practicaban algo llamado premeditatio malorum, o sea, visualizar lo peor, no para atraer desgracia, sino para prepararse. Imaginaban pérdidas, rechazos, fracasos, no por pesimismo, sino por sabiduría. Porque cuando enfrentas lo peor de frente, el miedo pierde fuerza. Quien ya vio el peor escenario en su mente, no se desespera cuando aparece en la vida. La mente se vuelve fuerte no cuando evita el sufrimiento, sino cuando se prepara para él. Cuando entiende que el dolor, por más cruel que parezca, no tiene el poder que uno cree, a menos que uno se lo dé. Eso es entrenamiento mental. Eso es razón activa. Y es exactamente ahí donde comienza la construcción de una mente fría, clara y firme. Otro punto clave que los estoicos siempre destacaban es el juicio. Todo lo que nos hiere pasa primero por ese filtro invisible. Séneca decía, no es lo que sucede lo que nos hiere, sino cómo interpretamos lo que sucede. Piénsalo bien. Si alguien te ignora, eso puede verse como una ofensa o como libertad. Si algo sale mal, puedes verlo como un fracaso o como una lección. Todo depende del lente que elijas usar. Juzgar es interpretar, e interpretar es elegir. La mente entrenada para la razón elige la lectura más útil de la realidad, no la más dramática. Marco Aurelio, todas las noches, escribía en su diario, no para impresionar a nadie, escribía para sí mismo, para entender lo que sentía, para reflexionar sobre sus errores, para organizar sus ideas, porque quien escribe piensa mejor, y quien piensa mejor, actúa mejor. El diario era como un espejo donde se veía sin filtros, era su campo de entrenamiento. Escribir es una forma de hablar con la mente y aclarar lo que está desordenado por dentro. Es donde comienza el silencio que organiza el caos. Y hay más. Los estoicos vivían por una regla simple: actúa con virtud, no por impulso. El enojo no justifica la grosería. El miedo no justifica la huida. El deseo no justifica la imprudencia. Las emociones no son órdenes, son señales. Tú no eres un animal para obedecer todo lo que sientes. Eres un ser humano. Tienes conciencia, tienes elección. Y esa conciencia es lo que te da dignidad. La mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita. Si no la dominas, te domina. Si no la diriges, te pierde. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Todo esto se puede aprender. Nadie nace listo. Pero cualquiera puede fortalecerse. Un paso por día. Una elección a la vez. Los estoicos no buscaban perfección, buscaban progreso, y aun cuando caían, se levantaban mejores. Sentían todo, sí, pero actuaban como si no sintieran. Y es justamente así como se vence. No apagando las emociones, sino colocando la razón como faro, como guía en medio de la tormenta. Entrenar la mente es eso. No es evitar el caos, es estar listo para él, porque el caos siempre viene. Más temprano o más tarde toca la puerta, y si tu mente está frágil, te derrumbas, pero si está firme, atraviesas, tal vez no ileso, pero entero, y eso lo cambia todo. ¿Quieres paz? Entrena tu mente. Y cuando todo se derrumbe afuera, descubrirás que aún tienes un lugar firme por dentro. Hay una frase poderosa en el estoicismo que dice, no es la realidad la que hiere, es tu reacción ante ella. Fuerte, ¿verdad? La vida no es lo que te sucede, la vida es lo que haces con lo que te sucede. Dos personas pasan por la misma tormenta, una maldice al cielo, la otra agradece por el agua. El evento es el mismo, pero el impacto es completamente diferente. Ahí está el secreto. No es el evento lo que te destruye, es tu interpretación de él. Pierdes un trabajo. ¿Es tragedia o un nuevo comienzo? Recibes un no. ¿Es rechazo o redirección? Te critican.
Eso te destruye o te enseña, o simplemente no te afecta porque entiendes que no necesitas absorberlo todo. El hecho en sí es neutro, es la mente la que lo colorea, la que le da peso, la que crea el drama. Y a veces lo que duele no es la realidad, es la novela que inventamos sobre ella. Séneca hablaba de eso. Somos más atormentados por nuestra imaginación que por la realidad. ¿Cuántas veces sufriste por algo que ni siquiera ocurrió? ¿Cuántas noches perdiste por pensamientos que ni siquiera eran tuyos? Es como usar un lente sucio. Si ese lente tiene rabia, orgullo, inseguridad o miedo, todo lo que ves estará distorsionado. Las personas parecen enemigas, pequeños problemas parecen monstruos, situaciones simples parecen el fin del mundo. Pero si limpias ese lente con calma y claridad, todo cambia. Lo que asustaba, enseña. Lo que dolía, pasa. Lo que parecía el fin, se convierte en un nuevo comienzo. Por eso los estoicos decían, no intentes cambiar el mundo antes de cambiar tu mente, porque el mundo siempre tendrá altibajos, pero tu percepción, esa sí se puede entrenar. Y cuando cambias tu forma de ver, cambias tu forma de vivir. Empiezas a elegir respuestas en lugar de reacciones. Empiezas a tener dominio, no desesperación. Nada fuera de ti puede herirte, a menos que tú lo permitas. Un insulto solo duele si tú crees en él. Un fracaso solo te rompe si insistes en que nunca podrías fallar. Un final solo te destruye si crees que no puedes empezar de nuevo. Al final, todo vuelve al mismo punto. ¿Qué historia te estás contando sobre lo que te sucede? Así que, la próxima vez que algo te golpee, haz este ejercicio. Separa el hecho de la historia que tu mente creó. Observa con frialdad. Pregunta, ¿qué pasó realmente? ¿Y qué estoy creyendo que pasó? Esa pequeña diferencia puede cambiarlo todo, porque no puedes controlar los eventos, pero puedes cambiar por completo cómo los ves. Y eso es verdadera libertad. Imagina tu mente como un campo, un terreno fértil donde brotan ideas, recuerdos, sueños y miedos. Ahí crecen los pensamientos que te fortalecen y los que te sabotean. Pero, como cualquier campo, necesita cuidado, poda, protección. Si no eliges quién pisa ese suelo, alguien entra con los pies sucios y destruye todo lo que llevaste años cultivando. Hay personas que llegan sembrando cosas buenas, respeto, verdad, escucha, y riegan con paciencia. Esas personas son raras, pero cuando aparecen, tu mente florece junto a ellas. Pero también están los otros, los que entran arrancando todo. Cuestionan tus decisiones como si fueran suyas. Se burlan de tus sueños. Plantan dudas donde tú cultivabas coraje. Y lo peor, lo hacen diciendo que es por tu bien. Por eso proteger tu mente es tu responsabilidad. La cerca debe estar firme. No todos los que sonríen vienen en paz. A veces el veneno viene disfrazado de consejo. A veces quien más te debilita es quien tú más dejas entrar. Y eso no vale solo para personas. Vale para hábitos, contenidos, pensamientos. Aquello que consumes todos los días pisa tu campo mental. Las redes sociales que abres apenas despiertas, las conversaciones que insistes en mantener, los pensamientos que no cuestionas. Todo eso o fortalece tus raíces, o las arranca poco a poco, hasta que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. Estás desconectado de ti mismo, de tus valores, de lo que crees. Marco Aurelio escribió, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tenía razón. Una mente invadida por recuerdos dolorosos, miedos que crecen como espinas, voces que solo disminuyen, esa mente no puede florecer. Por eso la disciplina mental es tan necesaria. No se trata de pensar positivo todo el tiempo. Se trata de proteger lo sagrado que hay dentro de ti. Se trata de decidir quién entra, qué pensamientos cultivas, qué palabras permites, porque la mente, cuando es bien cuidada, se convierte en tu mejor aliada. ¿Vas a seguir permitiendo que cualquiera arranque lo que estás intentando construir? ¿O vas a empezar a plantar con conciencia y a rodearte de lo que te hace bien?
Hay gente que solo viene a cavar agujeros y se va. Te dejan vacío. Y tú te quedas intentando entender dónde fue que fallaste. Pero a veces no fallaste. Solo olvidaste cerrar la puerta. Olvidaste observar. Olvidaste preguntarte: ¿esta presencia me nutre o me consume? La mente es tuya. El campo es tuyo. Cuídalo como si fuera el bien más valioso de tu vida, porque lo es. Y al final de todo, tú eres quien cosecha. Si quieres cosechar paz, fuerza y claridad, siembra solo lo que te fortalece y aleja lo que arranca. Eso no es egoísmo, es sabiduría. La emoción grita, la razón susurra, y es en el silencio entre ambas donde vive el verdadero poder. La mayoría de las personas se despiertan en automático, ya reaccionando al mundo. Reaccionan al despertador, al tráfico, al jefe, a los comentarios en redes. Pero en realidad el incendio no está afuera, está adentro. Es la mente en llamas, encendida cada día por las chispas de emociones no resueltas. La emoción es rápida, impulsiva, urgente. Cuando alguien te mira mal, aparece. Cuando algo sale mal, toma el control. Y tú reaccionas, dices lo que no querías, haces lo que no debías, y luego viene el peso. La razón no. Ella llega despacio, como quien enciende una vela en una habitación oscura. No empuja, invita. Mientras la emoción te empuja al abismo, la razón te invita a observar. El problema es que en el mundo de hoy, nadie quiere esperar. Todos reaccionan antes de pensar. Y ahí está el peligro, porque cuando vives por impulso apagas cualquier posibilidad de claridad. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribió: si algo externo te perturba, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu evaluación sobre ella. Y esa evaluación puedes cambiarla en cualquier momento. Por eso entrenar, la mente es entrenar ese intervalo, ese pequeño espacio entre lo que sucede y lo que haces con lo que sucede. Ahí nace la fuerza, la libertad, el dominio. Piensa cuántas veces te arrepentiste por hablar sin pensar, cuántas puertas cerraste por actos impulsivos, cuántas decisiones malas tomaste en un momento de rabia, miedo o desesperación. Ahora imagina si hubieras respirado antes. 2 segundos. 3. Solo eso. Ya lo habría cambiado todo. Ese entrenamiento se trata de crear un espacio dentro de ti, un refugio donde la razón tiene voz, un lugar donde eliges tu actitud. Y no solo reaccionas. No se trata de sofocar la emoción, se trata de no ser esclavo de ella. El mundo seguirá siendo ruidoso, las provocaciones no van a parar, la rabia va a golpear, el miedo va a llegar, pero puedes aprender a no abrir la puerta a todo lo que aparece. Puedes sentir sin perderte, puedes escuchar sin obedecer, y ahí nace el estoico. Quien vive por impulso es predecible, frágil, manipulable, pero quien responde con conciencia, quien convierte la pausa en hábito, ese es libre, de verdad, porque la libertad no es hacer lo que quieras, es elegir lo correcto, incluso cuando todo dentro de ti quiere lo contrario. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Que la verdadera libertad comienza cuando sientes todo, pero eliges con sabiduría, cuando sientes rabia, pero no agredes, cuando sientes miedo, pero sigues adelante, cuando sientes ganas de rendirte, pero continúas, porque la emoción es solo el primer sonido, la última palabra es tuya, y cuando entiendes eso, algo cambia por dentro. Dejas de ser prisionero de lo que sientes, y pasas a ser comandante de tu mente. Eso no pasa de un día para otro, es entrenamiento, es repetición, pero ocurre, y lo cambia todo. La próxima vez que algo te provoque, intenta parar, respirar, escuchar lo que la razón tiene, para decir, aunque sea bajito. Tal vez pienses, pero decirlo es fácil, hacerlo es lo difícil, y tienes razón, nadie dice que es simple, pero tampoco es imposible. Los estoicos enfrentaron crisis, guerras, pérdidas, y aún así encontraron fuerza para actuar con equilibrio. No eran especiales, solo entrenaban,
Y eso es lo que necesitas cultivar, perseverancia. Porque quien cae y se levanta con más sabiduría, se vuelve más fuerte. La autoobservación es el primer paso. Fíjate en tus patrones, en los momentos en que te saboteas, en los disparadores que te sacan de tu centro. Entrenar la mente es conocerse profundamente. Dominarse a uno mismo no es un lujo, es una necesidad. No puedes seguir viviendo al vaivén del viento, esperando que el mundo mejore para tú estar bien. El mundo es como es, pero tú puedes ser diferente. Y eso comienza con una elección: entrenar tu mente, con paciencia, con firmeza, con verdad. Cada día sales a la batalla. Puede que no lo parezca, pero está en juego tu claridad, tu enfoque, tu paz, y tu mente es tu arma principal. El problema es que la mayoría sale a luchar con la espada oxidada, la mente descuidada, sin preparación, y ahí, en la primera crítica, se quiebra. En la primera pérdida, se derrumba. La disciplina mental es el arte más olvidado del mundo moderno. Todos cuidan del cuerpo, de la imagen, del estatus. Pero, ¿y la mente? ¿Quién cuida de ella? Los estoicos lo hacían. Incluso en tiempos de calma, entrenaban, porque sabían, la tormenta llega. Y cuando llega no hay tiempo para entrenar. Solo puedes actuar con base en lo que ya construiste. Por eso, entrena en la paz, para actuar con firmeza en la dificultad. La filosofía estoica no es solo una colección de ideas bonitas. Es práctica, es armadura, es preparación real para el caos cotidiano. ¿Y tú? ¿Estás afilando tu mente o solo sobreviviendo? La respuesta define cómo atravesarás la próxima tormenta. No subestimes el poder de la práctica diaria. Un pensamiento bien, alineado por día. Una página de sabiduría leída. Un momento de silencio antes de dormir. Parece poco, ¿no? Pero es construcción. Ladrillo por ladrillo. Lo que hoy es pequeño, mañana se vuelve una muralla. Y cuando el caos llegue, porque llegará, estarás más preparado. Porque la mente, entrenada, no necesita gritar. Actúa con precisión, observa, pesa, decide. Es como una espada silenciosa, afilada, firme, ligera y cuando es necesario, letal. Ahora dime, ¿quién te gobierna cuando la rabia toma el control? ¿Ya notaste cómo cambia tu voz? ¿Cómo se tensa el cuerpo? ¿Cómo hierve la sangre? Parece que otro toma el mando. Y cuando pasa, viene el arrepentimiento. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué así? Pero en ese momento parecía justo. La rabia parecía tener razón. Pero, ¿quién estaba en el comando? ¿Tú o la emoción? Esa pregunta simple cambia vidas, y es una de las claves del estoicismo. La rabia no pide permiso, invade, y si no hay un guardián atento dentro de ti, toma el trono. Te transforma en marioneta del impulso, y lo peor, tú ni te das cuenta. El estoico no es alguien que no siente rabia, la siente. ¿Y cómo? La diferencia es que no deja que esa emoción gobierne su reino interior. Marco Aurelio enfrentaba traiciones y presiones que pocos soportarían, y aún así escribía: «La mejor venganza es ser diferente de quienes te hieren». Eso es grandeza, eso es autocontrol. Dominarse cuando todo está en calma es fácil. La verdadera prueba es cuando todo dentro de ti grita. Y en esos momentos solo hay dos opciones: o tú gobiernas tu mente, o ella te gobierna a ti. Mientras seas esclavo de la rabia, del orgullo, de la carencia, no eres libre, eres reactivo, y quien es reactivo es fácilmente manipulado. Un comentario malintencionado y ya te desmoronas, una crítica y pierdes toda tu energía, un no y colapsas. ¿Has pensado cuánta energía gastas por no saber esperar a que pase la rabia? ¿Cuántas relaciones perdiste por palabras dichas en el impulso? ¿Cuántas decisiones tomaste en un estado que duró minutos, pero que dejó consecuencias durante años? La rabia es como una tormenta, ruidosa, intensa, pero pasajera. Si esperas se va, pero si actúas dentro de ella, quien se destruye eres tú. Por eso, entrenar la mente es urgente.
Es una cuestión de sanidad, es una cuestión de libertad. Los estoicos se recordaban cada día: el mayor imperio a conquistar es la propia mente, porque al final nadie va a vivir por ti, nadie va a pensar por ti, nadie va a sentir por ti. Así que cuando la rabia venga como una ola queriendo ahogarte, detente. Respira. Pregúntate: ¿quién quiere tomar el trono ahora? ¿Soy yo o es mi emoción disfrazada de rey? Puedes sentir la rabia, es humana, pero no necesitas obedecerla. Puedes escuchar sin rendirte ante ella, y cuando empiezas a responder, en lugar de reaccionar, nace una nueva autoridad dentro de ti, una autoridad que no grita, que no necesita probar nada. Es el poder del autocontrol. Es la fuerza de quien lo siente todo, pero elige con sabiduría. Ser estoico no es callarse por cobardía, es callarse por dominio, es saber que no toda provocación merece respuesta, que no toda guerra vale la pena. A veces la mayor victoria es no perderte a ti mismo. Ahora hablemos de la mente fuerte, porque tener una mente fuerte no significa tener una mente rígida. La mente rígida se rompe. La mente fuerte se adapta, resiste sin perder la ligereza, permanece firme sin dejar de ser justa. Y eso, amigo, no se hereda, se entrena. La sociedad celebra a quien grita más fuerte, a quien responde más rápido, a quien vence por la fuerza bruta. Pero el verdadero poder está en quien mantiene el silencio cuando todo pide ruido, en quien elige la paz incluso teniendo la razón. Eso es raro. Eso es poder real. La mente fuerte no necesita demostrar nada. Ella sabe quién es. Y porque lo sabe, no se vende por aplausos ni se derrumba por críticas. ¿Y por qué la justicia importa tanto? Porque la fuerza sin justicia es solo violencia. Es ego disfrazado de liderazgo. La mente justa no juzga con prisa, no condena desde la rabia. Mira profundo, entiende la complejidad, reconoce la herida detrás del error. Porque en el fondo, todo exceso es un grito mal formulado de ayuda. Y el estoico lo sabe. Marco Aurelio lo entendía como nadie. Anotaba: el alma es fuerte cuando actúa con justicia. Pudo haberse endurecido ante las traiciones, pero eligió la justicia. Eligió no corromperse con el poder, porque sabía que el trono más importante que uno puede tener es el del propio dominio. Y si pierdes ese trono, lo pierdes todo. Ser justo no es fácil. Es respirar hondo cuando la rabia quiere explotar. Es admitir un error sin que el orgullo tenga que ser destruido. Eso es madurez. Ahora mírate. ¿Cuántas decisiones nacieron del impulso y trajeron dolor? ¿Cuántas veces heriste a alguien solo porque no supiste detenerte? Imagina cómo habría sido si en ese momento hubieras tenido una mente entrenada, fuerte, justa, disciplinada. Eso lo cambia todo. Una mente fuerte y justa no absorbe todo. Aprende a escuchar sin cargar, a comprender sin anularse, a amar sin perderse. La fuerza está en seguir siendo uno mismo, y la justicia en no convertirse en piedra en el camino. Vivimos equivocándonos por impulso, luego llega el arrepentimiento, pero el daño ya está hecho. Ahora imagina si en ese momento hubieras dado un paso atrás, respirado, visto la situación con claridad, sin el filtro del ego o del dolor. Eso se llama visión racional, y se puede construir, pero, como todo lo que vale la pena, requiere práctica. Esa práctica se da en lo cotidiano, en cada elección donde decides no devolver el golpe, en cada vez que escuchas antes de hablar, en cada ocasión en que eliges la verdad por encima de la conveniencia. Porque al final, el mundo no necesita más gente reactiva, necesita más gente consciente, y tú puedes ser una de ellas. Y eso empieza con cómo te tratas a ti mismo. Si eres demasiado duro contigo, también lo serás con los demás. Si no eres justo con tus propias fallas, tampoco lo serás con los errores ajenos. Por eso no busques solo fuerza, busca también justicia, porque solo con ese equilibrio tu fuerza será verdadera. Una fuerza que sostiene,
que construye, que acoge. Sé esa mente, sé ese ejemplo. Y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, recordarás que dentro de ti hay algo que nadie puede quitarte: claridad, equilibrio e integridad. Y eso, amigo mío, es poder de verdad. No es el que grita más fuerte, es el que permanece entero cuando todo a su alrededor se desmorona. Mucha gente vive en guerra con su propia mente. No es una guerra con bombas, es una guerra de pensamientos, duros, exigencias excesivas, críticas constantes. Tropiezas y te insultas, fallas y te castigas, sientes miedo y te llamas débil. No celebras tus victorias, ni te abrazas cuando más lo necesitas. Y aún llamas a eso ser responsable. Pero eso no es fuerza. Es tortura emocional disfrazada de disciplina. No fuiste creado para ser tu propio verdugo. La vida ya pesa bastante. El mundo ya exige demasiado. Lo mínimo que puedes hacer es ser tu refugio. Tener un espacio interno donde puedas fallar, aprender y seguir sin destruirte por dentro. ¿Cuántas veces te callaste por pensar que no eras suficiente? ¿Cuántas oportunidades perdiste por miedo a fallar otra vez? Eso no es mala suerte, es autosabotaje, es la voz que debería ayudarte, convirtiéndose en obstáculo. Ser tu propio aliado no significa hacerte el ciego, significa ser firme con compasión. Es decir, me equivoqué, pero eso no me define. Es entender que puedes ser disciplinado sin ser cruel contigo mismo, que puedes crecer sin aplastarte por dentro. Entrenar la mente en el fondo es eso, cambiar la forma en que te hablas, transformar esa voz interna crítica en una voz que orienta, que exige con sabiduría, que guía con calma. Tu mundo interno no tiene que ser un campo de castigo, puede ser un terreno fértil donde creces, te fortaleces y te preparas, no donde te destruyes. Piensa en las veces que apoyaste a alguien, lo escuchaste, diste consejos, tuviste paciencia. ¿Por qué no hacer eso por ti también? Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Y parte de ese poder está en decidir cómo vas a lidiar con tus errores, con tus pensamientos difíciles, con los días grises. No puedes impedir que esos días lleguen, pero puedes dejar de castigarte por ellos. Puedes aprender a ser una presencia firme y amorosa al mismo tiempo. Puedes elegir abrazarte sin sabotearte. Esa es la base de una mente en paz. Así que elige ahora. Suelta el látigo interno. Deja de herirte por todo lo que pasó. Comienza a construir una nueva relación contigo mismo, de colaboración, de apoyo, de fuerza verdadera. No esa fuerza que grita, sino la que sostiene en no. ¿Ves de preguntarte, ¿por qué soy así? Pregúntate, ¿cómo puedo ayudarme ahora? Ese simple cambio de pregunta puede cambiar tu vida. De verdad. Porque la paz mental empieza cuando tú te conviertes en refugio, no en prisión. La mayoría cree que enfrentar el miedo es gritar valentía y salir corriendo. Pero no es así. El verdadero enfrentamiento comienza en la mente. Porque el miedo casi siempre es una emoción inflada, distorsionada, fabricada por la forma en que pensamos. Parece real, pero es solo el reflejo de un monstruo inventado por ti. El cuerpo reacciona como si fuera verdad. Corazón acelerado, manos sudorosas, voz temblorosa. Pero en realidad, nada ha pasado. Solo estás reaccionando. Has entregado el control. Dominar la emoción no es convertirte en piedra. Es sentir todo con presencia, sin ahogarte. Es mirar al miedo a los ojos y decir, te veo pero tú no mandas aquí. El estoico no elimina el miedo, actúa a pesar de él. No finge que no lo siente, solo no le entrega el timón. Crea un espacio entre lo que siente y lo que hace. Y en ese espacio vive la libertad. El miedo puede tocar la puerta, pero no puede instalarse. ¿Quieres vencer el miedo? Entonces no lo alimentes con silencio y huida. Afróntalo, cuestiónalo. Entrena tu mente para separar fantasía de realidad, porque al final la batalla no está allá afuera, está aquí adentro. ¿Cuántas veces dejaste de actuar por miedo a lo que otros iban a pensar? ¿Cuántas puertas no abriste por imaginar lo peor antes siquiera de intentar?
La mayoría de los bloqueos que sentimos no vienen de obstáculos reales. Vienen del caos emocional no resuelto, de miedos que crecieron en silencio porque no te posicionaste, no te escuchaste, no lideraste tu mente. Y ahí te quedaste paralizado, esperando que el miedo se fuera. Pero no se va, solo pierde fuerza cuando te mueves. Incluso con él a tu lado, ahora imagina cómo sería tu vida si, en lugar de huir, enfrentaras tus miedos con serenidad. Si en lugar de ver monstruos vieras señales. Y si empezaras desde hoy a construir esa fuerza interior que te permite sentirlo todo. Pero actuar con sabiduría, porque el miedo grita, pero la razón susurra, y el verdadero poder habita en ese susurro. El estoico lo entiende. Sabe que el miedo domina a quien está dormido dentro de su propia mente. Pero quien despierta, quien observa y cuestiona, aprende a usar el miedo como brújula, no como cárcel, y entonces pasa algo hermoso. Empiezas a avanzar, con miedo y todo, pero avanzas, con el corazón firme, con los ojos abiertos, con la mente al mando. El estoico no elimina el miedo, pero crece tanto por dentro que ya no lo paraliza, y cuando comienzas a actuar a pesar del miedo, ahí sí entiendes que es libertad. Libertad no es no sentir miedo, es no dejar que él dicte lo que haces. Vivir con la razón al mando no es apagar la emoción, es abrazar cada sentimiento con conciencia. Es decir, está bien sentir esto, pero yo elijo qué hacer con esto. Cuando la razón entra en escena, el primer regalo que trae es la paz interna. Porque el mayor conflicto casi nunca es con los demás, es con uno mismo, entre el impulso y el arrepentimiento, entre el quiero y el debo. Y cuando la razón guía, esa guerra interna se calma, la mente se vuelve más liviana. El sueño llega con más facilidad. El corazón deja de acelerarse por cualquier cosa, porque hay un alineamiento entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, y eso te da claridad. En un mundo ruidoso, la claridad es un lugar sagrado. Es lo que te permite ver las situaciones desde otro ángulo, lo que evita decisiones apresuradas, palabras innecesarias, arrepentimientos inútiles, y cuanto más vives con la razón al frente, más orgullo sientes de la persona en la que te estás convirtiendo. Porque actuar con calma, con conciencia, con dirección, es lo que construye el verdadero respeto por uno mismo. Ahora hablemos de disciplina. La disciplina no es algo que tienes o no tienes, es algo que construyes cada día. Es el hábito de elegir lo correcto, no lo fácil. Cada vez que eliges actuar sabiamente, estás construyendo una base firme. Cada vez que haces lo correcto aunque nadie mire, estás fortaleciendo tu disciplina. No es un resultado instantáneo. Es un proceso constante, hecho de pequeños pasos en la dirección correcta. Y al final, eso es lo que realmente te define. Parece simple, pero cualquiera que haya intentado cambiar un hábito de verdad sabe lo difícil que puede ser. La tentación siempre está ahí, susurrando, solo una vez más. Pero el estoico sabe que la verdadera libertad está en no ceder a lo fácil. El verdadero poder nace de la elección consciente, y eso es disciplina. La capacidad de tomar decisiones difíciles, que son correctas a largo plazo. No se trata de evitar el placer o el dolor, se trata de comprender que la verdadera recompensa está en vivir con integridad y alineado con tus valores. La disciplina también es una cuestión de resistencia, pero no estamos hablando de resistir para demostrar algo a los demás. Estamos hablando de resistir a lo que te debilita, resistir la procrastinación, resistir el autosabotaje, resistir la ira que aparece sin sentido, resistir todo lo que te desvía del camino que sabes que es correcto. El camino estoico no es fácil, pero es el que trae paz, porque cuando miras hacia atrás y ves que te mantuviste firme, eso te llena de una satisfacción enorme. Y lo más importante, la disciplina no es una carga, es una liberación. Cuando te disciplinas, no te estás privando de nada que realmente importe.
Al contrario, te estás liberando de las trampas del deseo momentáneo, de la frustración que viene cuando no logras lo que querías por falta de acción firme. La disciplina es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y esa transformación es el verdadero significado de una vida plena. El estoico entiende que la vida no se trata de esperar que las cosas pasen, se trata de actuar de tal forma que incluso en la incertidumbre puedas estar en paz. Y eso se logra con la capacidad de hacer lo que es necesario, aunque sea difícil. Porque la paz viene del esfuerzo constante y de la construcción de un carácter firme. Cuando construyes eso, el mundo alrededor empieza a ajustarse, no porque lo controles, sino porque tu ejemplo ya empieza a influir. Tu presencia empieza a hablar por ti, y tu firmeza interna se convierte en una señal silenciosa de respeto. La disciplina también te prepara para los momentos de crisis, porque cuando las cosas se ponen difíciles, no será el miedo lo que te sostenga. Tampoco será la rabia, será la capacidad de hacer lo que debe hacerse. Incluso cuando no tengas ganas, y cuando la tormenta pase, verás que fue esa disciplina silenciosa la que te mantuvo de pie. Por eso, entrenar la mente es aceptar que vas a caer, que vas a fallar, que vas a tener días en los que todo parecerá ir mal, pero incluso así, eliges continuar. Porque el objetivo no es ser perfecto, es ser mejor que ayer. Y para eso no hay atajos. La mente humana no cambia de un momento a otro, es como un terreno fértil, necesita ser cultivado, necesita tiempo, cuidado, paciencia. Cada pensamiento saludable que siembras, cada actitud racional que repites, es una semilla. Y un día, casi sin darte cuenta, empiezas a cosechar. Te vas a sorprender estando más tranquilo en situaciones que antes te hacían explotar. Vas a notar que tu reacción cambió, que el impulso vino pero respiraste, que la crítica llegó, pero no te quebró. Eso es señal de progreso. Y ahí está la belleza de la práctica estoica. Es discreta, es silenciosa, invisible para los demás, pero gigante dentro de ti. Mientras el mundo busca gratificación inmediata, el estoico invierte en construcción sólida, porque sabe que lo que se construye poco a poco dura mucho más. No naces con enfoque, ni con autocontrol, ni con claridad. Lo entrenas día tras día, elección tras elección. Al principio todo exige esfuerzo. Cada decisión racional parece una batalla, pero con el tiempo se vuelve parte de ti. La mente aprende, se adapta, crea nuevos caminos, y lo más hermoso es que ni siquiera notas cuándo ocurre ese cambio. Un día simplemente reaccionas diferente, y te das cuenta de que ya no eres aquella persona de antes, que la mente que antes te saboteaba, ahora te protege. Pero atención, este proceso no es glamuroso. Nadie te va a aplaudir por ignorar una provocación. Nadie va a publicar tu esfuerzo silencioso por mantener la calma. Pero es justo en ese silencio donde ocurre la transformación real. No esperes que cada entrenamiento sea una victoria. Habrá días buenos y días horribles. Habrá recaídas. Pero no te detengas. Cada elección racional, por pequeña que sea, es un paso más. Es un ladrillo más. Y con constancia construyes una mente más firme, más lúcida, más tuya. La verdadera libertad no es la ausencia de reglas. Es la capacidad de elegir con claridad. Incluso cuando todo dentro de ti quiere lo contrario. Y cuando la emoción intente arrastrarte, vas a recordar. Puedo sentirlo todo, pero soy yo quien elige. Y eso es poder. Eso es lo que, poco a poco, te convierte en un verdadero guerrero en paz. El estoico no es un robot frío, es un ser humano completo, que siente profundamente, pero no se deja gobernar por lo que siente. No vive anestesiado, vive consciente. Y esa conciencia es lo que lo hace libre. Emoción, tú la sientes. Razón, tú la eliges. Esa diferencia cambia destinos. Existe una idea equivocada por ahí que dice que el estoico no se conmueve, no siente dolor, no sufre. Pero es justo al contrario. El estoico lo siente todo, solo que no reacciona por impulso. Hace una pausa, piensa, elige.
La verdadera paz no viene de la ausencia de conflicto, sino de la firmeza durante el conflicto. El estoico no se esconde del mundo, lo enfrenta con coraje, sabe que sentirá rabia, miedo, frustración, pero también sabe que no tiene por qué obedecer esas emociones. Puede estar en el ojo de la tormenta, con el corazón apretado, pero su mente sigue firme, porque entrenó, porque se preparó, porque no se rinde ante el primer golpe. Sentir no es el problema. El problema es perderse en lo que se siente. La emoción es un visitante, llega, se presenta, y si la respetas, se va. Pero si la tratas como dueña de la casa, se adueña de todo. Grita, manda, desordena. El estoico recibe la emoción, pero no le entrega las llaves. Entiende que entre sentir y actuar existe un espacio, y en ese espacio habita tu libertad. ¿Cuántas veces actuaste en el calor del momento y luego te arrepentiste profundamente? Dijiste lo que no debías, tomaste decisiones precipitadas, destruiste algo que tardaste años en construir. La emoción no piensa en el mañana, solo quiere resolver el ahora con fuerza, con gritos. Pero la razón construye puentes, protege lo que la emoción intenta romper y proteger lo que importa. Eso sí es sabiduría. El entrenamiento estoico es como forjar una espada. Cada desafío es un martillazo, cada frustración una forja ardiente, cada caída una oportunidad de fortalecer el acero. No hay un momento ideal para entrenar. Se entrena en el tráfico, en la fila, en la discusión, en la crítica, en la noticia desagradable. Es ahí donde el músculo de la mente se pone a prueba. Y cuando eliges callar ante una provocación, no es rendición, es victoria interna. Cuando respiras antes de responder, no estás perdiendo tiempo, estás ganando dominio. Libertad no es hacer lo que te dé la gana, es tener la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando todo dentro de ti pide lo contrario. Y eso es raro, eso es fuerza, eso es el estoicismo en vivo, en la práctica, en las pequeñas batallas del día a día. No te confundas, esta libertad no es aislarse, no es cortar emociones, no es convertirse en piedra, es mirar a los ojos de la emoción y decir, te entiendo, pero yo decido. Es sentir rabia y aún así elegir el respeto. Es sentir miedo y seguir adelante. Es sentir tristeza y no dejar que te consuma. El estoico lo siente todo, pero no es esclavo de lo que siente. Lleva tempestades por dentro, pero navega con firmeza. Llora, pero sigue. Cae, pero se levanta más. Claro, puedes ver la diferencia. Es sutil, pero transforma todo. El estoico no es inmune, es resistente. Y esa resistencia viene del entrenamiento. Imagina un ejecutivo estresado, saliendo tarde de casa. En el tráfico otro conductor lo corta de manera agresiva. La rabia sube, quiere gritar, quiere perseguir, pero para, piensa, respira. No conoce al otro conductor. Puede estar yendo al hospital, puede ser simplemente imprudente, pero él sabe que si reacciona puede provocar un accidente, arruinar su día, poner en riesgo su seguridad. Entonces elige la paz, elige el autocontrol, y en ese instante demuestra más fuerza que si hubiera gritado. Ahora imagina una discusión de pareja. Una palabra duele, la emoción quiere devolver el golpe, pero entonces recuerdas, quiero ganar la pelea o fortalecer el vínculo. Y eliges escuchar, elegir no herir, elegir la firmeza con cariño. Eso es fuerza, eso es madurez emocional, eso es fruto de entrenamiento mental, porque cuando actúas así, proteges lo que amas, no destruyes por impulso, construyes con intención. El estoico no vive menos, vive mejor. Siente todo pero no se ahoga en nada, no carga culpas innecesarias, no se arrepiente de palabras lanzadas al calor del momento. Es entero, es presencia, es claridad. Si llegaste hasta aquí en este video, en esta inmersión de ideas y reflexiones, es porque algo dentro de ti ya está despertando. Ya entendiste que vivir dominado por la mente es vivir encadenado, pero vivir con conciencia es otro camino.
El cambio real no ocurre cuando el mundo cambia. Comienza cuando tú cambias la forma en que manejas lo que sientes, cuando cambias reacción por respuesta, miedo por acción consciente, rabia por silencio estratégico, tristeza por propósito. Cuando entiendes que la razón no es frialdad, es fuerza, es amor propio en forma de decisión, es lucidez con forma de actitud. Y eso no viene de la nada, viene del entrenamiento. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a evolucionar, a entrenar tu mente como un guerrero afila su espada, porque quien entrena, se libera. El estoico es alguien que protege su alma de los impulsos que intentan desgarrarla. No es inmune al mundo, solo aprendió a no dejarse destruir por él. Entrenar la mente es, en el fondo, el mayor acto de respeto que puedes tener por ti mismo, porque eso es lo que separa al hombre dominado por sus impulsos, del hombre libre, que conduce su propia historia con firmeza y claridad. Y esa libertad se conquista. Es una elección, es sudor diario. Si entrenas día tras día, elección tras elección, con humildad, coraje y constancia, llegará un momento en que mirarás atrás y dirás, ya no soy prisionero de mí mismo. Vas a darte cuenta de que aquella rabia que antes explotaba, ahora se disuelve, que ese miedo que antes te paralizaba, ahora te orienta, que esa tristeza que te hundía, ahora te madura, porque el dolor aún llega, pero ya no te derrumba, porque ahora tienes estructura. Y eso, amigo mío, es el mayor poder que alguien puede tener, vivir en paz con lo que siente, sin ser esclavo de eso, saber que puedes sentirlo todo, y aún así elegir qué hacer con cada cosa. La emoción no es un monstruo, es solo una señal. Y ahora aprendiste a leer esas señales, a entender que no controlas el viento, pero puedes afirmar los pies, que no mandas en la tormenta, pero puedes decidir si te hundes o atraviesas. Así que sigue firme, sigue sereno, sigue entrenando, todos los días, porque la disciplina es la armadura de quienes eligieron la paz sin bajar la guardia. Y cuando el mundo venga con caos, con provocaciones, con ataques, cuando intenten sacar lo peor de ti, tu respuesta será la más poderosa de todas, tu mejor. Versión, silencio, claridad, honor. Eso es lo que entrega un verdadero guerrero en paz. No desperdicia energía en cualquier batalla, solo en las que valen la pena. Incluso herido, sigue entero. Incluso cansado, sigue consciente. Incluso con dudas, no abandona lo que sabe que es correcto. Si este mensaje encendió algo en ti, si tu mente sintió que necesitaba este recordatorio, entonces compártelo, comenta, difúndelo, porque nunca sabes quién puede cambiar su rumbo con una palabra que tú ayudaste a llevar. A veces, lo que salva a alguien es una frase en el momento justo. A veces, todo lo que uno necesita es un recordatorio. No eres lo que sientes en tu peor momento, eres lo que eliges hacer después. La emoción puede pintar un cuadro oscuro, hacer parecer que nada tiene solución, que no lo vas a lograr. Pero respira. Ya has pasado por otras tormentas antes, ya has tenido días difíciles, y aún así estás aquí, firme, buscando ser mejor. Eso es señal de fortaleza, y solo quien siente todo con profundidad es capaz de reconstruirse con verdad. No te castigues por tener recaídas. El progreso real no es una línea recta, está lleno de altibajos. Lo importante no es no caer, es caer menos y levantarte más rápido. Cada vez que reaccionas diferente, aunque sea un poquito, estás ganando. El entrenamiento de la mente no es un espectáculo, es silencioso. Es ese momento en que casi gritas, pero respiras, casi te rindes, pero sigues, casi respondes, pero sonríes. Y eso nadie lo ve. Pero tú lo sientes. Puedes pensar que lo que haces no tiene impacto, que mantener la calma en medio del caos es debilidad, pero no lo es. Es coraje, es lucidez. El mundo grita, pero quien responde con conciencia, ese sí tiene verdadero poder. El estoico no actúa para mostrar, actúa para mantener su propia paz. Y eso transforma todo a su alrededor. Porque cuando tú cambias, el entorno cambia, y aunque otros no lo noten,
Tú lo sabes, y esa percepción vale más que cualquier aplauso. Una mente entrenada no es perfecta, solo que ya no se desmorona por cualquier cosa. Entiende que el dolor es parte del camino, pero que el sufrimiento constante es una elección. Cuando comienzas a filtrar qué merece tu energía, tu atención, tu respuesta, ganas tiempo, claridad, ligereza, y te das cuenta de que la vida siempre va a lanzar provocaciones, pero tú no necesitas aceptar todas las invitaciones a pelear. Puedes simplemente seguir adelante. Y cuando entrenamos de verdad, el mundo no deja de intentar sacarnos del eje. La diferencia es que ya no nos perdemos en todo. Seguimos sintiéndolo todo, claro, pero aprendemos a atravesar el dolor en lugar de girar en torno a él, porque huir no resuelve, pero enfrentar con coraje, con razón, con serenidad. Eso cura. Ese es el camino del estoico. No uno sin cicatrices, sino uno con marcas que cuentan historias de superación. Eres más fuerte de lo que imaginas, no porque no sientas nada, sino porque decidiste no inclinarte ante todo lo que sientes, y eso te convierte en un gigante silencioso. Lo que el estoicismo enseña, por encima de todo, es que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es saber decir no a lo que no vale la pena, es tener el dominio de uno mismo cuando nadie está mirando, es ser fiel a tus propios valores, incluso cuando nadie te va a felicitar por eso, y muchas veces vas a caminar solo. Va a parecer que nadie entiende tu esfuerzo, pero es precisamente ahí donde el entrenamiento se profundiza, porque el estoico no busca audiencia, busca coherencia, y eso, con el tiempo, se convierte en una armadura invencible. No necesitas validación cuando tienes claridad, no necesitas aprobación cuando sabes que estás caminando con integridad. Vas a encontrarte con días en que todo parece estar en contra. Personas van a dudar de tu calma. Te van a llamar frío, distante, raro, pero no les prestes atención. Una mente entrenada no se explica, se demuestra con actitud. Y quien te observe con atención va a entender que no es falta de emoción, es presencia de autocontrol. Y eso con el tiempo genera respeto, porque quien sabe mantener la mente firme en medio del caos, inspira incluso sin decir una sola palabra. Entrenar la mente también es aprender a elegir dónde vale la pena gastar tu voz. No todo comentario merece respuesta, no toda crítica merece tu energía. A veces, el mayor signo de fuerza es el silencio, no el silencio de la cobardía, sino el de la sabiduría. Ese silencio que dice, te escuché pero elijo no reaccionar. Eso es entrenamiento, eso es madurez. Eso es una señal clara de que estás conquistando algo que pocos conquistan, el gobierno de ti mismo. Y cuando ese gobierno es firme, todo a tu alrededor se reorganiza. Las relaciones cambian. La forma en que miras los problemas cambia. La manera en que te comunicas también cambia, porque ya no vives para reaccionar. Vives para actuar con propósito. Y eso da una paz que no tiene precio. Porque ya no pasas tus días apagando incendios emocionales, previenes con serenidad, con inteligencia, con postura, y eso no te aleja de las personas correctas, al contrario, te acerca aún más. Y cuanto más entrenas, más te das cuenta, lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que antes exigía fuerza, ahora fluye, porque el cerebro aprende, el corazón madura, y la mente, con el tiempo, se convierte en tu aliada, no en tu saboteadora. Empiezas a sentirte más completo, más claro, más fuerte. Y esa sensación es libertad, libertad de la buena, de la que no depende de lo que pase fuera, sino de lo que construiste por dentro. Así que recuerda esto, cada día es una oportunidad para afilar tu espada, para afirmar tus pies, para respirar profundo y responder con sabiduría. La mente que deseas tener comienza con el entrenamiento que eliges hacer hoy. No se trata de esperar a que el caos termine. Se trata de prepararte para enfrentarlo. Porque el caos vendrá. Pero si tu mente está lista, tú no solo lo soportas, lo atraviesas y lo haces con la cabeza erguida. Aquí en estoicismo racional entrenamos la mente, entrenamos la disciplina, con claridad,
con verdad, con presencia, porque quien camina con propósito, nunca camina solo. Si llegaste hasta aquí, haz algo sencillo. Escribe en los comentarios. Hasta el final, el estoico sabio. Esa frase es más que una despedida. Es un compromiso silencioso, un recordatorio de que llegaste, que escuchaste, que reflexionaste, y que de alguna forma, una parte de ti quiere cambiar. Ahora no guardes este contenido solo para ti. Dale like a este video no solo por el algoritmo, sino para mostrarle que este tipo de mensaje importa. Suscríbete al canal Estoicismo Racional si aún no lo has hecho. Aquí construimos disciplina y consciencia todos los días. Y más que eso, compártelo con alguien que lo necesita. Alguien que esté al límite, que vive reaccionando, exigiéndose, perdiéndose en sus propias emociones. A veces, todo lo que esa persona necesita es una luz, una dirección, un video, como este. ¿Y sabes por qué? Porque hay personas que no escuchan consejos de quien tienen cerca, pero sí escuchan un video, un contenido, una idea suelta. Y eso puede ser el punto de quiebre en su vida. Puede ser el empujón que faltaba, el despertar que lo cambia todo. Por eso, si este mensaje te fortaleció, déjalo correr, déjalo llegar a más mentes, porque cuanta más gente firme haya, más equilibrio habrá en el mundo, más límites encontrará el caos, y más espacio ganará la razón. Y si quieres continuar esta caminata con nosotros, hay otro video apareciendo ahora en la pantalla. Es la continuación de esta conversación. Es directo, es necesario. Es como si fuera el segundo paso después de todo lo que oíste aquí. No pierdas la oportunidad de profundizar aún más. Haz clic y ve hacia allá. Porque quien camina con propósito no se detiene en medio del camino y no necesita una multitud para seguir. Basta con saber a dónde quiere llegar. Ahora sabes que la emoción se siente, pero la razón, tú la eliges. Y esa elección es tu ancla, tu escudo, tu espada. Que este video no sea solo palabras bonitas, que se transforme en actitudes reales en tu día a día, en el tráfico, en la rabia, en la duda, en la tristeza. Que sea tu memoria activa de que tú eres más grande que cualquier impulso. Este camino es tuyo, pero no estás solo. Aquí, en esta comunidad de estoicismo racional, todos estamos aprendiendo juntos. Un paso a la vez, un video a la vez, una transformación a la vez. Porque ser estoico también es ser hermano, y es fortaleciendo unos a otros que seguimos más fuertes. Así que escribe ahí en los comentarios, soy estoico. Eso es más que una frase, es un compromiso con tu evolución. Y si puedes, comparte este video con alguien que necesita claridad, fuerza y dirección. A veces, un simple mensaje cambia el rumbo de una vida, y tú puedes ser ese mensajero.